Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo, Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tenernos de vuelta. Bueno, vamos a continuar hablando y esta vez un poco más espeso sobre la adoración que Dios espera y cómo nosotros la podemos hacer. Pero voy a contestar algunas inquietudes de lo que dije en el programa pasado sobre el nacimiento de David y que él tenía dos hermanas que no tenían nada que ver con Isaí. Entonces, tienes que buscar, claro, pero apunta. En Primera de Crónicas 2:15 al 16, cuando David es perseguido por su hijo, eh, aparece, no, en Crónicas es la genealogía de David. En Primera de Crónicas, capítulo 2, del 15 al 16, aparece David como el hijo número 7. El 7 cuando se refiere al cielo, al Señor, al Espíritu, al Padre, es la plenitud sagrada, la divinidad. Pero cuando es el 7 en el hombre, es donde Dios se complace y va a mostrar su plenitud con esa persona. Ahí se narra 7, 6 hermanos y David 7. Y se dice en ese capítulo, en ese mismo versículo, que David tenía dos hermanas. Una se llamaba Sarbia y otra Abigail. Pero cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, llamó 7 hijos. Y tuvieron que ir a traer a David, que era el número 8, el nuevo comienzo. Pero ¿por qué no aparece Sama en la genealogía de Crónicas? Bueno, en el pueblo de Israel, el hombre que moría sin dejar familia o que podía haber muerto de una enfermedad era cortado de la descendencia. Por esa razón, Sama no aparece ahí. No se sabe ni la Biblia explica cuál de las dos cosas pasaron. El hecho es que David aparece como el séptimo en la genealogía y dice a punto y coma que David tenía dos hermanas. Una se llamaba Sarbe y otra se llamaba Abigail. Y eso lo vas a encontrar en 2 Samuel 17:25, cuando el hijo está persiguiendo a Salomón para quitarle el reinado. Y ahí vas a encontrar el nombre de las dos hermanas y dice que su padre era Naas. Naas era el padre de esas dos muchachas y Isaí se metió ahí en aquel tiempo, como las ventas y el mercado era por días de camino. Isaí tuvo relaciones con la mamá de David y la engendró un hijo que ella le quiso colocar a su esposo Naas, pero cuando a medida que el muchacho fue creciendo, era rubio de ojos azules y sus hijas eran trigueñas porque ellos eran trigueños. Entonces David certifica esto en el Salmo 51:5, cuando él confiesa que fue concebido en maldad y en pecado, que su madre estaba en pecado cuando lo concibió. Eso es para que tú lo estudies, porque el tema de nosotros es la adoración. Y estamos en Efesios capítulo 5, en donde Pablo dice que seamos llenos del Espíritu y colocó como ejemplo mirar los salmos, estudiar los salmos y reflexionar sobre ellos. Y ya explicamos en la clase pasada sobre esto, no lo voy a retomar. Pero sí es muy importante porque narra la vida de una persona y esa persona narra la vida corriente de los seres humanos mientras él vivió. Las necesidades, las aflicciones, los dolores, la muerte, el desamparo. Entonces David comienza a darle una cantidad de adjetivos calificativos a Dios como escudo de su salvación, como torre de guarnición, como pastor que lo cuida de la mejor manera, como la roca fuerte donde él se podía parar firme sin miedo de caer, como el ángel que nunca duerme, como el abrigo que lo podía cubrir siempre debajo de sus alas, protegido. Y podremos buscar cantidad de calificativos que David usa en los salmos y que los que le ayudaron a crear salmos, sea cuando él tenía su tabernáculo
el tabernáculo de David, que es algo que vamos a estar tocando en esto, no sé si este día o en el siguiente, pero eso demuestra la comunión tan intensa que tenía David con aquel Dios que él tuvo que empezar a conocer como su único padre. Porque al que cuando nació le dijeron que era su padre, pues al darse cuenta que no era, lo desechó. Y cuando Isaías lo recibió, era una vergüenza para él y toda la familia. Ahí fue cuando lo mandó a que él fuera a pastorear con sus hombres de trabajo. Y ahí tuvo que recogerlo el profeta para poder ungirlo como un rey. Entonces, entre las cosas que David escribía, decía: yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha. Imagínate, imagínate qué penetración, qué cosa tan unida al Padre, que David podía verse en sus momentos complicados y difíciles, que el Señor estaba a su lado. Dice: nada me hará caer porque Él está aquí conmigo a mi mano derecha. Y por eso me gozo y me alegro y mi lengua canta llena de gozo. Y esto es importante y te lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque nadie que no conozca el favor de Dios en una área de su vida podrá adorarle al Señor. O nadie que no reconozca el valor de la cruz, de esa sangre derramada, de la aflicción que sufrió por nuestros pecados para nosotros no tener que pagar un precio. Y cómo resucitó para que la herencia guardada y la fe que estaba guardada y lista para ser manifestada después de la resurrección tomara forma, podrá adorar a Dios. A Dios se le adora por lo que Él es, pero tú tienes que saber qué es Él en tu vida. Porque si Dios para ti es conocimiento, es información, tú no conoces a Dios. Tú estás como el santo Job, de oídas lo conoces, porque el conocimiento te trae información. Pero la vida con Dios no es información, aunque la información la necesitamos. La vida con Dios es que la información que te trae el conocimiento de quién es Dios te haga, te guíe, te lleve a vivir una vida con Dios. Por eso él podría decir tan firmemente: por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Entonces, el apóstol Pablo comienza ese versículo 19 diciendo que hablemos de los salmos, que nos metamos en ese libro, porque ese libro tiene una cantidad de información de lo que es el ser humano y de lo que es Dios para el ser humano y cómo el hombre tiene que depender de ese Dios y que el hombre fue creado para estar con Dios. Es como tienes un espíritu y un alma y un cuerpo, pero a ti al alma no le dieron, al cuerpo no le dieron un alma para que el cuerpo viviera, no. Al alma le dieron un cuerpo para que el alma se pudiera manifestar. Y en ese momento de la creación, el alma y el espíritu eran una sola cosa. Y desde ese momento de la caída, Dios ha estado buscando hombres y mujeres que puedan regresar al punto de partida, donde la influencia del Espíritu, donde habita Dios, sea tan poderosa sobre el alma que los dos vuelvan a engranarse. Pero para eso es necesario esa parte que tiene el alma, que ya te lo he explicado muchísimas veces, de la boca de Dios, que dice que son las intenciones, la que Él llama el corazón. Esa fue la parte que se cayó. Entonces, Dios a través del oído trata de recuperar esa parte para que el hombre
no vea lo que contempla, sino que vea lo que Dios coloca, que solamente se puede ver a través de los ojos de esa fe que iba a ser manifestada por lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, en respuesta a que el hombre vaya a ese nivel, Dios sabe que el hombre va a conocerlo a Él cuando Él sea capaz de adorarle a Él en el Espíritu. O sea, el Espíritu toma control de tu alma y todo tu ser, emociones, amores, apegos, sentimientos, voluntad, albedrío, toda tu conciencia comienza a adorar a Dios. Entonces, de eso es que Pablo va a comenzar a hablar. Y él les dice, porque lo dijo en otras cartas, y aunque no lo menciona en esta, al estar anunciando lo que tienen que hacer para permanecer llenos, porque la llenura no es que tú escuchas un mensaje y que estés lleno, o que hiciste una oración y naciste de nuevo. No, 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 no. La llenura es permanente, constante, hasta que partamos con el Señor. Hay que estarse llenando y hay que llenarse de Él. Entonces, Pablo los está invitando, ahí en Efesios 5:19, a que lo que él practicaba y él hacía, igual que como Jesús con los discípulos, Señor, enséñanos a orar, porque veían una oración muy diferente a la que Jesús hacía, lo que los rabinos y los maestros de ese tiempo hacían. Entonces, él los invita a que hagan lo que él hace, ya, para ser llenos. Y lo podemos ver en 1 Corintios 4, porque dice en el versículo 15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, o sea, que te enseñen quién es el Mesías, quién es el enviado, cuál es su función, cómo opera. Sí, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es el fruto que debe de dar la enseñanza. Sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ustedes nacieron a la vida con Dios porque yo los introduje a través de lo que les enseñé. Por tanto, os exhorto, dice el 16, sed imitadores míos. Y esto es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque no está diciendo imiten a Dios, sino que está diciendo, mire, la vida que ustedes conocen, que yo hago, la vida de oración, la vida de buscar la presencia del Señor, así como yo lo hago y les he enseñado, háganlo así para que se mantengan llenos. Por tanto, os exhorto a imitadores míos, los invita a que lo imiten, no solo qué hacer cuando está en peligros y necesidades y procesos, sino que les enseña cómo Él se mantiene lleno y les va a compartir un testimonio sobre algo que Él hizo y que lo hizo en la cárcel de Filipo y lo escribió no Él, lo escribió el doctor Lucas en Hechos 16, cuando dice en el versículo 25 en adelante, cómo después de que fue latigado, apedreado primero, luego latigado y luego metido en la cárcel, a pesar de que explicó que era un ciudadano romano, como estaba allá en el final, dice en la escritura que estaba en la parte más profunda, estaba allá guardado, amarrado al cepo, con cadenas, como hacían en aquel tiempo con la gente peligrosa. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Esto es bien importante porque muchas veces en momentos complicados y difíciles comenzamos a orar y a pedir y a reclamar y a botar al diablo fuera de la casa, fuera de la oficina, y lo reprendemos y lo maldecimos y lo juzgamos. Pablo estaba en una situación donde estaba herida sus espaldas, quién sabe, todo su cuerpo, amarrado a un cepo o a una pared con cadenas. Y en vez de comenzar a reprender el diablo, llamó a Dios. ¡Ay, santo! Llamó a Dios, ¿cómo así? ¿En dónde lo dice? Bueno, es que ese es el punto.
Si en los momentos de necesidad nosotros aprendemos, como Pablo hizo, ir a su presencia, es que es acostumbrarnos a ir a su presencia. Ellos comenzaron dice que oraban y cantaban himnos a Dios. O sea, ese oraba, era glorificando su nombre, porque esa es la oración más poderosa. La oración más poderosa no es pedir lo que necesitas, porque entonces nuestro Dios no sería Dios porque no conoce lo que yo necesito. No, la oración más poderosa es orar a Dios alabando sus atributos. Y cuando cantabanle a esos mismos atributos del Dios Todopoderoso, proveedor, defensor, gladiador, sanador, todas las cosas que conocemos que Dios ha hecho y las que nos ha hecho usando sus atributos divinos. Y dice que los demás presos de la cárcel lo escuchaban. De repente se produjo, dice la Biblia, un gran terremoto. No es un temblor. Estamos hablando de un terremoto, es un sacudón horrible, como si las paredes se aflojaran o se rompieran. Pero este fue un terremoto bien raro. Solamente rompió las cadenas y las salvó de todos. No de ellos dos, de todos los presos. O sea, una señal sobrenatural para todos los que estaban allí de que Dios era real y a quien ellos estaban adorando y alabando estaba recibiendo en el momento más tenaz de la noche, de la aflicción, del dolor, porque los habían latigueado o los habían apedrado primero y luego los habían puesto en mazmorras y con cadenas. Estaba mostrando cómo esa adoración hizo descender a Dios para liberarlos. De manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Todo ese paredes y todo se movió, techo y todo, para poder que rompieran las cadenas. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hace uso de lo que practicaba y le daba resultado. Entonces aquí está el énfasis. En momentos difíciles reclamamos, pedimos, clamamos, o en esos momentos somos capaces de hacer lo siguiente: orar alabando sus atributos y cantar sobre ellos. Porque esta práctica que le dio resultado a Pablo es lo que él les está enseñando en Efesios 5, 19 y 20 y 21 que hay que hacer. Ya ser constante en la llenura del Espíritu es estar adorando, orando y alabando a ese Dios maravilloso, poderoso, que siendo Dios se hizo como nosotros para venir, para libertarnos, para quitarnos ese yugo que decía que debíamos de perecer, que la bendición no podía venir sobre nosotros a causa del pecado, que la sanidad no podría venir por el mismo camino, la abundancia, la prosperidad, ver tu camino, ver tu don, trabajar en tus habilidades para enseñar con ellas que Dios está sobre ti. Entonces, Pablo les está hablando de lo que él practica y que le da resultado. La llenura del Espíritu tiene que ser constante y diaria. Y él había descubierto cómo llenarse. Ahora, él habla de los salmos porque recuerda que en el momento en que Pablo vive no existía sino de Génesis a Malaquías, pero solamente el pueblo conocía, la gran mayoría del pueblo, el Pentateuco, algunos salmos, algunos proverbios y algunos profetas mayores, porque todas las demás cosas eran enseñadas en las sinagogas entre el grupito específico que podía pagar los estudios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, cuando él habla en el versículo 19, que hablamos la semana pasada, que hablen con salmos, ya entendemos que hay que leer, reflexionar y empezar a vivir lo que gente corriente tuvo que pasar y que está expresada en los salmos
pero que en ese instante vamos a tomar el poder del Salmo, que nos enseña cómo gente que pasó por el punto en que estamos pasando, nosotros lo podemos imitar, porque así como dice Pablo, imitando lo que David hacía. Entonces luego dice, con himnos y cantos espirituales. Y cuando está hablando de esto, es que tenemos que aprender que la adoración, aunque estemos en forma grupal en un edificio, la adoración es personal. Eso debemos hacerlo solamente es tú y Dios, yo y Dios, tú y Dios y yo y Dios. Perdón. Porque si usted está esperando que el vecino lo anime o que la música sea gloriosa y que el adorador se derrame en el espíritu para que usted lo haga, pues usted no está adorando. Por eso él habla de cantando y alabando, exaltando los atributos y la obra de salvación que él hizo, nuestro Señor, para nuestro corazón, para que fuera restablecido. Por eso es que las cosas tienen que cambiar cuando aprendamos a adorar a Dios. Yo, por ejemplo, no tengo una voz ni siquiera para estar en el coro, porque, oígame, que si cuando yo pudiera cantar la gente resucitaba. ¿Por qué? Porque no tengo voz. Los alaridos serían tan fuertes y tenebrosos que la gente prefería resucitar. Digo yo, ¿no? Pero ¿qué hago en ese momento? Si la adoración llega a mi corazón, yo sigo la adoración, pero con mi voz. Pero si la adoración no llega a mi corazón, entonces yo tomo la adoración y yo comienzo a hablar y a hablarle a Él, porque esto es algo personal. Ahora, increíble cuando todo el grupo se une en un engranaje que todos al unísono comienzan a adorar en el mismo nivel, todos. Ahora, ¿qué es lo que impide que nosotros podamos hacer eso? Porque no llegamos, ni lo hacemos en la casa o en tu vehículo o en tu oficina o en el baño o en la iglesia, no limpiamos la mente. Entonces, mientras estamos ahí, tú puedes estar pensando en comida que dejaste medio hecha, o estás pensando al restaurante que vas a ir, o al lugar que vas a ir después de la congregación, o el problema que tienes que no has solucionado, o pensando en la disputa con la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, o la visita que te llega, o los biles que tienes que pagar. Entonces, tu mente, mientras esté ocupada por pensamientos que no sean el deseo de adorar, tú podrás ir ahí, abrir la boca y seguir la música, pero tú no estás haciendo nada. Tú estás desperdiciando el tiempo para adorar a tu Dios personalmente. Por eso es que Pablo hacía tanto énfasis en cómo adorar, dando siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Porque es que cuando adoramos a Jesús o adoramos al Espíritu Santo, estamos adorando al Dios pleno, a nuestro Padre, sometiéndonos unos a otros con temor, con reverencia. A la gente se le olvida que cuando usted está adorando, usted no está mirando al pastor, al grupo de alabanza, no. Si usted no puede tener su mente puesta en que usted está delante del trono de Dios y tiene la oportunidad de levantar sus manos, de adorar, de hablarle a Él, de la gratitud que usted tiene. Por eso es que la mayoría de las adoraciones de hoy en día están cambiando y tienen que cambiar. Porque nosotros vamos el día domingo
no es a recibir una palabra que solamente vamos, o llegar tarde para no tener que alabar y solamente escuchar la palabra, o llegar después de dar el diezmo y la ofrenda pero no tener compromisos económicos con nada. No, estás mal. Tú tienes que ir con el pensamiento de que tienes que llegar primero que todos, o llegar con tiempo, no llegar a pasar por encima de las personas e interrumpir su oración o su alabanza, aún saludándolos. No, tenemos que saber que el compromiso del día domingo es ir a adorar a Dios. Y vamos a hablar de eso mucho más adelante, porque la adoración rompe todo lo que te esté sujetando a la maldición, al impedimento de avanzar, tanto en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con tu negocio, aún si eres un líder con tu congregación. Si tú no eres un líder de congregación y tú no eres un adorador pleno, no importa que no sepas cantar como yo no sé cantar, pero tengo boca. Yo puedo hablar, yo puedo decirle a Él todo lo agradecido, todas las cosas maravillosas que su nombre ha podido hacer en mi vida, cómo me ha reformado, transformado, cambiado y vuelto a hacer. O sea, tengo muchas cosas por las cuales adorar a Dios en cada uno de sus atributos. Y la media hora o 40 minutos no alcanzan para uno darle al Señor la gratitud de adoración. Entonces, cuando lo aprendemos a hacer, tú estás entrando a pertenecer a la lista de los adoradores en espíritu. Pero, bárbaro, no me alcanza el tiempo. No alcancé a mirar de la forma como David expresa que adoraba al Señor. Porque David se hizo un tabernáculo que inclusive se llama el tabernáculo de David. 3 veces al día David bajaba allí a adorar. Y eran 220, 224 personas entre cantores, que eran salmistas y músicos, que se dividían en turnos. 3 veces, ahí no paraba la adoración 24/7, porque David descubrió el secreto para mover la mano de Dios a su favor. No porque lo hacía para moverla, sino porque él sabía que era la única forma en que Dios estaba feliz con él, alegre con él. No porque era el rey ni por todo lo que tenía, sino porque era la única forma que David encontró desde que era un niño que fue llevado a Isaí para tener esa comunicación con el Padre. Porque es tan importante que tú sepas que cuando tú hablas, tu Dios te escucha. Que tú sepas que cuando tú cantas con la voz que tengas, Dios te escucha. Que cuando tú levantas las manos, tú lo estás tocando a Él. Eso es maravilloso, llegar a ese nivel. Pero vamos a entrar más profundo en el próximo capítulo, porque vamos a hablar de cómo adoramos nosotros hoy y cómo adoraba el rey David y qué es lo que Dios está esperando para restaurar esa forma en que David adoraba. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por nosotros para abrir no esta brecha, este amplio camino para llegar a tu presencia sin que nada nos detenga, ni la falta ni el pecado, porque si nos limpiamos de ella, podemos ir por ese camino libre, tranquilo. Nos lleva el Espíritu, nos acompañan nuestros ángeles para poder adorarte, Señor, para poder cantarte a tu nombre, a tus atributos divinos, a las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no se hubiera logrado nada de lo que Jesús hizo. Él necesitó de ti. Y ahora para que Jesús se manifieste en nosotros,
que eso es por lo cual Él se fue y nos preparó. Volvemos a la misma. Es necesario que tú estés con nosotros como estuviste con Jesús para poder hacer la obra y que nuestro Señor Jesús en nosotros la siga haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.